Muy buenas noches a todos. Comienza el estallido con esta cortina de lujo que nos ha entregado Rodrigo Guerra, gentileza de la radio Aucán de San Fernando y el Mundo. Esta cortina con que comienza el estallido dándole con todos los contenidos que habíamos comentado de forma y que habíamos resuelto de forma colectiva, digamos de forma tácita. Esto de que tuviera incluido el toque de gong y todo, comienza esta emisión de Se viene el estallido, un capítulo dedicado a todos los cerdos que no ven este programa, más de algunos lo obligan a ver este programa, pero dedicado a todos los cerdos, empezando por los que tuvieron que dar la cuenta pública el día domingo, y también esta ciudad de cerdos que podríamos denominar a este poblado que se instaló a la mala al lado de Freirina, del pueblo de Freirina, y resulta un pueblo cárcel, un pueblo de muy malos vecinos estos cerdos, que además una de las explicaciones del Ceremi de salud, si es que no me equivoco, de la región en cuestión, dijo con toda tranquilidad: no, los eventos de canibalismo no han sido muchos. Así que para que usted piense de que cada vez que usted se come una chuleta de cerdo, cada vez que usted se está comiendo su pulpita de cerdo, no quiero echarle a perder el menú a nadie. Ustedes saben que yo jamás he sido ni evangélico de lo dietético, ni de lo no alcohólico, ni de lo saludable, pero cada vez que estoy diciendo, cada vez que se coma su pulpita de cerdo, recuerde de que ese cerdo comía otros cerdos. No nos olvidemos que el mal de las vacas locas comenzó en Inglaterra a propósito del canibalismo entre las vacas. En este caso los cerdos son animales acostumbrados a comer otros animales, pero incluso a ellos mismos, pero de todas formas yo creo que es una razón más, al menos para pensar en este pueblo de cerdos del cual estamos hablando. 500.000 habitantes, 500.000 cerdos juntos. Tendríamos que decir que en la ciudad, no sé si la segunda, la tercera o la cuarta ciudad más poblada de Santiago, de Chile, porque Santiago tiene 6 millones de habitantes, el conurbano de Valparaíso tiene casi 1 millón, pero la ciudad misma no tiene 500.000 habitantes. Asimismo Concepción pasa lo mismo. Temuco antes tenía más de 500.000 habitantes, pero lo separaron entre Temuco y Padre Las Casas. Entonces no sé si esta ciudad de cerdos que está contigua a Freirina quizás sea una de las ciudades más pobladas, aunque no sea de seres humanos, sea de cerdos, así como las comisarías o la Moneda. Aprovechando que esta conexión sí que ha costado, porque a última hora tuve que pelear con las personas de BTR para que me dieran la posibilidad de salir y conectarme. Como no obtuve respuesta de ellos, intenté resolverlo con mis propias manos y los resultados están a la vista. Me quedé con un computador menos, tuve que ocupar el computador de respaldo para transmitir y cambiar toda la conexión de audio, porque desde el computador que ponía música estoy saliendo, y desde el computador que transmitía ahora voy a colocar música. Aprovechando eso, no tuve que hacer un gran desajuste, y al menos me quedé con los archivos de música que ya tenía disponible. Así que vamos a ir inmediatamente a un tema que no... ¿Cómo vamos a colocar otro tema para comenzar el estallido de esta noche?
Bueno, una canción dedicada al gobierno, en especial al ministro Mañalich. Por internet nos decían de que Mañalich no era judío, porque yo había hecho un comentario a propósito que resulta bastante particular que un ministro judío esté preocupado de los cerdos. Y ahí digamos que queda en evidencia una vez más que la única religión, el único credo que tiene las personas del gobierno de excelencia es el lucro. No tendría otra consideración sino el lucro, y el lucro por el lucro, es decir, el lucro descarnado y descarado de lo que incluso Platón en sus tiempos criticaba, aquello que se llama la pleonexia, eso de querer el dinero, por el fetiche del dinero, y no tener ningún otro valor. Hace un tiempo atrás Marcel Clos trataba de explicarle a una persona como un estúpido, porque quizás no hay mejor manera de explicarle a alguien algo complejo que considerarlo a él como un estúpido, porque si uno lo considera un ignorante, uno comienza por el principio y da un discurso extremadamente lógico, pero uno se salta muchos detalles. Para no saltarse esos detalles, lo mejor es explicarle a esa persona como si fuera un estúpido. Y a quien le estaba explicando era a Julio César Rodríguez. A Julio César Rodríguez, distinguido periodista y miembro, digamos, oficioso de la farándula, de nuestra triste farándula, de nuestra modesta y franciscana farándula, Julio César Rodríguez. Marcel Clos le estaba explicando a Julio César Rodríguez sobre qué es lo que ocurría en Chile. Entonces Julio César Rodríguez lo atoraba con el asunto de, bueno, ¿y qué es lo que ocurre con la moral que hay en este país? Con esta moral de la cual se discursa. Ocurre que Marcel Clos lo dijo, como digo, con esa dijo esa obviedad que se nos alcanza a todos. Dijo, pero ¿de qué moral me están hablando? Si en este país se acabó cualquier norma moral, no existe un conflicto, para decirlo ya en complejo, no existiría un conflicto en Chile entre un orden moral, un orden, como dicen, valórico, un orden institucional, un orden jurídico. No habría un problema acá entre derecho y moral, entre control social formal e informal. No habría ningún inconveniente, no habría ningún problema, porque la norma fundante de este país es el lucro bajo cualquier consideración, por la razón y por la fuerza. Entonces la pleonexia, que en este caso sería el lucro por sí mismo, supedita todos los demás valores, y todos los demás valores sucede que pasan a segundo plano o quedan sujetos a este valor inicial que sería el lucro, el obtener dinero bajo cualquier consideración. Entonces yo sabía hasta este mensaje de Facebook que me dice, no nos queda claro de que Mañalich sea judío. Bueno, la verdad es que yo no tengo aquí el certificado de su bar mitzvah ni nada de eso para decir que Mañalich es judío, pero al menos digamos algo. En el gobierno de Piñera coexisten personas judías, como el caso de Hinspeter y también la misma Lili Pérez, que es miembro del gobierno, y el otro grupo está compuesto por católicos fundamentalistas. Vámonos a los dos casos. Los más fundamentalistas dentro del cristianismo, y en eso tenemos no solamente a ver, lo dije mal. Los más fundamentalistas en términos religiosos, cuando hablamos de los más fundamentalistas en términos religiosos, no solamente estamos hablando de los musulmanes, como nos quiere decir la televisión. Cuando hablamos de los más fundamentalistas, estamos hablando de aquellos que están preocupados de la letra de lo sagrado. Pensemos que lo sagrado no necesariamente remite a una escritura, pero el dogmatismo y el tratar de llevar la vida, no reconocer fronteras entre lo jurídico y lo moral, es aquello que se conoce como fundamentalismo. Y en grupos fundamentalistas tenemos, entre uno de ellos, los nominalistas estadounidenses, nominalistas bíblicos, que ellos se ciñen al pie de la letra de lo que dicen las escrituras.
al punto de negar la existencia de la evolución, o negar el Big Bang, o negar, por ejemplo, la existencia de los dinosaurios, o al menos como los concebimos nosotros. Ellos apelan al creacionismo. Esa es una de las tantas barbaridades a las cuales nos lleva el literalismo bíblico. Bueno, ese tipo de figuritas de fundamentalistas de cartón, entre una de las cosas que hacen es apelar al Antiguo Testamento en su propia dieta. Y existirían algunas cosas que no se pueden comer de acuerdo al Antiguo Testamento. Y nótese que en este aspecto están conteste los fundamentalistas de la laya que usted quiera. Es decir, aquí comulgan Opus Dei, Legionarios de Cristo, Legionarios de Cristo, comulgan literalistas bíblicos gringos, anglicanos, bautistas, mormones, musulmanes y judíos. Todos aquí militan en lo mismo. Todos remiten al Antiguo Testamento, y cuando el Antiguo Testamento dice de que jamás comerás cerdo. Es una de las tantas cosas que no se pueden hacer. Entonces, independiente de que Mañalich sea o no sea judío, ya el que sea judío hace que esto sea simplemente lo más, iba a decir jotoso, ¿no? Lo más jocoso posible. Lo hace aún, lo salpimenta aún más. Porque si algo no existe, así como no existen musulmanes que coman cerdo, es judíos que coman cerdo. Ahí tenemos que todas las ceremonias, tanto de musulmanes o judíos, en la dieta está incorporada el cordero. No sé si se han fijado en ese detalle. Eso tiene que ver con que el cerdo está proscrito. Ahí tienen al menos un punto de acuerdo enorme en lo que se conoce vulgarmente como Medio Oriente. No se come cerdo en Medio Oriente. Y de hecho en Estados Unidos está tan impregnada esta cultura, tanto por la influencia de los judíos como de los cristianos fundamentalistas, que los únicos que comen cerdo son los negros. Los negros comen cerdo. Los negros comen pollo, los negros comen cerdo. Es algo típicamente gringo. En cambio acá en Chile, claro, ese tipo de sutileza no se hace, pero si usted va a un supermercado a Barrio Alto se va a encontrar con ciertos productos kosher. Y en esos productos kosher, que es la dieta de los judíos ya fundamentalistas, usted jamás va a encontrar ni una molécula de cerdo. Entonces, ¿qué cosa más jocosa posible que un ministro judío defendiendo a una ciudad de cerdos? O a un planeta de cerdos, o digamos un país paralelo constituido por cerdos. Cerdos que al fin y al cabo terminan en nuestros platos. Pero de todas maneras tenemos que notar de que habría un tipo que es de una religión que le prohíbe comer cerdo, que va a hacer una defensa de una empresa, porque no nos vengan con la historia de que lo que se hizo ayer fue una defensa de lo que se dice engoladamente la ciudadanía. Por favor, no nos jodan con ese asunto. Obviamente que la niña que salió hablando por televisión, que era que digamos sería la nueva Iván Fuente, Andrea Cisterna creo que se llama, obviamente que la niña esta estaba cansada después de muchas noches en vela, mucho conflicto entre ellos mismos. Es lógico de que la gente de Freirina quisiera también una tregua, pero creer que lo que fue a hacer el gobierno fue a solucionar el problema ciudadano o el problema del olor es un error enorme. Aquí lo que fueron a hacer fue a negociar la salida de AgroSuper. Eso fueron a negociar. Imagínense que quedó todo abierto. Es decir, el gobierno, mediante la figura de la alerta sanitaria, resulta que ahora el gobierno se va a hacer cargo económicamente de resolverle el problema a AgroSuper. La planta no se ha cerrado. No se ha cerrado la planta. Obviamente que otro tipo de salida habrían sido ya el descalabro, habrían sido aún más impopulares. Imagínense una salida que consistiera, por ejemplo, en que se sacrificara a los cerdos. De hecho, ni siquiera hay tecnología para sacrificar a 500.000 cerdos. Y disculpe que nos remitamos ya a los nazis, porque piense usted que un cerdo es un animal que pesa 3 o 4 veces lo que pesa un ser humano cuando está adulto. ¿Cómo sacrifica a 500.000 cerdos? Obviamente que la salida
hacen todo la salida de este conflicto disparatado, ante el disparate de juntar a tantos cerdos. Todo eso se da por el lucro, hace que cualquier salida sea también disparatada. Las personas que viven al lado de esta ciudad de cerdo, obviamente no van a querer que de un día para otro se les dé una solución que sea aún peor a lo que está ocurriendo y con un olor nauseabundo que tiene que haber ahí, porque ni por radio, ni por internet, ni por ninguna parte circulan los olores que tienen que estar experimentando estas personas, que obviamente los tienen que tener muy cansados y muy desmoralizados. Entonces, a lo que voy, Mañalich no llega a Freirina a resolver el problema ciudadano, sino que viene a resolver el problema de AgroSuper. Una vez más tenemos a este Estado que desde la derecha se vitupera, se dice que este Estado no tiene ninguna razón de ser, pero una vez más este Estado salvándole el culo a una empresa que está ganando dinero y, como digo, bajo la lógica de la pleonexia, del lucro bajo cualquier consideración, del lucro primero, el lucro segundo, el lucro tercero. El lucro a toda costa, el lucro por la razón y por la fuerza. Una empresa que secuestró a habitantes de Freirina, que los torturó. Un pueblo de Freirina que tuvo que reaccionar una vez más con los guardias de esta empresa. Y los guardias de esta empresa, no estoy hablando de estos tipos que les ponen un palo y una gorra. Estoy hablando de otros cerdos. Estoy hablando de Carabineros de Chile. De eso estoy hablando. Entonces, una vez más tienen que lidiar con esta policía patronal, con esta policía que, no se nos va a olvidar el caso de Rodrigo Cisterna. Rodrigo Cisterna, porque había un mensaje dando vueltas en Facebook que tenía que ver con, decía, si cada chileno pone 340 pesos, compramos 17 zorrillos para hacerle collera a los pacos. Ese es un tema que me gustaría que revisáramos atentamente hoy día. Lo estaba masticando, lo estaba decantando un poco porque la noticia, digamos, estábamos muy encima para hablar del tema de los guanacos. Pero hubo alguien, y hace muy poco tiempo atrás, que intentó atacar esta fuerza desproporcionada de blindados con otro blindado, que fue con un bulldozer, que fue Rodrigo Cisterna, que cargó contra un grupo de carabineros con un bulldozer. Fue acribillado Rodrigo Cisterna. Pero a lo que iba con esto, esa policía fue a reprimir una huelga de trabajadores. ¿Cómo no vamos a hacer mención que a 2 meses de instalado el gobierno de Piñera mandó a un avión Hércules cargado de fuerzas especiales, guanacos, zorrillos, los mismos que hemos visto, a ahogar a un sindicato que está peleando con su empleador? Esto fue en la mina Coyahuasi. Así empezó el gobierno de Piñera. Y si nos vamos más para atrás, no vamos a estar diciendo de que antes las cosas eran mejores. O si no, pensemos lo mismo que ocurrió con Rodrigo Cisterna. ¿A quién le estaba salvando el culo esta vez esa policía patronal? A Mate. En la celulosa Arauco había una huelga de la celulosa Arauco y resulta que Carabineros fue a reprimir una huelga, un asunto que debería ser privado. Debería ser privado porque los trabajadores, ¿cómo lidian contra los empresarios? La única carta de negociación que tienen es su poder numérico. Por lo tanto, un empresario no puede estar diciendo, oye, es que están atentando contra mis derechos porque tienen cerrada mi empresa, mis trabajadores. Bueno, eso se conoce como derecho de huelga y está consagrado en todo el planeta a lo menos hace 120 años, que está consagrado legalmente el derecho a huelga. Sin embargo, en Chile es letra muerta como un montón de otras normas, porque aquí rige el lucro bajo cualquier consideración. Entonces, aquí no existe el derecho a huelga. Está suprimido el derecho a huelga por una serie de artificios. Y uno de ellos es que Carabineros los envían a romper huelga. Aquí no necesitan contratar esquiroles, no necesitan contratar guardias privados, a los Henry Ford. Guardias privados contratados en la mafia para que vengan con porra a golpear a trabajadores. No necesitamos hacer eso porque aquí eso se hace subsidiado por el gobierno, por el Estado. Cada uno de nosotros, con el dinero que le aportamos al país, con el pago de nuestros impuestos. Y no diga, nosotros no pagamos impuestos, porque en todo lo que comemos pagamos impuestos.
en capítulos anteriores explicaba de cómo sucede, cómo se da el caso que el pan paga 5, 6 veces más impuestos de lo que paga un iPhone. ¿Cómo puede ocurrir eso? El pan está sobregrabado bajo una serie de artimañas. Está grabada la harina, hay un impuesto específico a los panificadores, está grabado el trigo y al mismo tiempo está grabado el pan. La persona cuando se está hablando mucho del impuesto específico a la benzina. Yo no voy a desmentir de que hay mucha gente pobre que tiene su autito y que sale un fin de semana, pero esa gente pobre que tiene su autito, ese autito que en 10 de julio lo llamamos la mascota, que tienen un auto que es una mascota, así un Chevrolet Chevette, un furgón Daihatsu del año 80. Esas personas que tienen una mascota no mezquinan la benzina. Los que quieren mezquinar la benzina en este caso son los que tienen plata. Los que tienen plata para andar paseándose en todos lados para pagar benzina. Esos son los mismos que ahora están mezquinando, por ejemplo, los estacionamientos. No vamos a decir los taxistas, porque en este país no todos son taxistas. Y los taxistas no son el grupo de poder que en este momento está intentando de que se rebaje una vez más la benzina o se rebajen los estacionamientos. No. Los que están presionando son personas que ni siquiera comen pan porque ahora comen sushi. Esas son las personas que están reclamando. Bueno, el pan tiene más impuestos que la benzina. Y el pan, claro que es más necesario que la benzina. ¿Cuál es la justificación para que el pan pague 3 veces de impuestos y todo esto más IVA? ¿Cuál es la justificación de eso? Nos van a decir de que el trigo se trae del Medio Oriente, de que el plantar trigo afecta la capa de ozono, que se trata de un impuesto verde, o se trata de un impuesto dietético, un impuesto es parte del programa Elige Vivir Sano, el que se pague, el pobre que va a comprar su marraqueta esté pagando por una marraqueta que debería costar 20 pesos, esté pagando 100 pesos por esa marraqueta. Eso, a ver, ¿cuál es la justificación económica para eso? Y se la dejo ahí en el tintero a la manga de... Me gusta la palabra que utilizaron porque es la correcta, la adjetivación oportuna, la concisión, siempre se celebra, que es llamar a los parásiti, a los parisi, como candidato de matinal. ¿Qué mejor categoría que decir candidato de matinal? Porque también estamos hablando del rol fundamental que tienen los matinales en la constitución de este país. Al mismo tiempo que estamos diciendo de que son unos candidatos populistas, estamos diciendo también esto, de que los matinales tienen un rol fundamental en nuestra sociedad. Bueno, que los hermanos Parásiti vengan a explicar por qué el pan está sobregrabado. ¿Por qué razón el pan paga más impuestos de lo que paga, o paga casi tanto impuestos como la benzina, y todos se callan? Cuando en Chile se come más pan de la benzina que se quema. O más bien por cada... porque el pan no solamente se hace con petróleo, el pan también se hace con leña. Y a propósito, ¿alguien ha considerado algún subsidio para los panificadores? Porque aquí este subsidio que se piensa en los combustibles solamente para los tipos que se andan moviendo en los autos. Estos tipos que se salen a dar vueltas por Santiago. Es decir, los tontos hueones que andan dedicados al tuning quieren ser subsidiados, hueón. Mientras la gente que va a comprar su marraqueta, esa marraqueta no tiene ningún tipo de subsidio y además tiene todo tipo de sobregravamen. ¿Cuál es la explicación económica de eso? Ahora que los carerrajas de los parásitos dijeron que había que eliminarle el IVA a los alimentos. Así tal cual. Quitarle el IVA a los alimentos. Estos hueones, ¿de dónde quieren que el Estado recaude? Me quieren decir. ¿Dónde quieren que el Estado recaude? Y dicen, no, es muy sencillo porque esto también se quita. Bueno, existe un tema que se llama la cadena del IVA. Y esa es una de las explicaciones que se da, al menos técnica, para que no exista para que no se elimine el IVA de los libros. Porque si tú eliminas el IVA del libro, tendrías que eliminar el IVA de la celulosa,
de la madera, de la tinta, de la goma para pegar, etc. Es lo que se conoce como la cadena del IVA. ¿Cómo tú eliminas, cómo tú interfieres la cadena del IVA en el caso de los alimentos sin intervenir lo demás? Obviamente que esto te genera un descalabro. No hay otra manera de llamarlo, un descalabro. Fueron décadas lo que costó que en Chile se llegara al concepto de tributación que existe hoy día, que es general y al menos digámoslo, ley justa, ley pareja no es dura. No es un mero tecnicismo. Pero si están pensando en bajarle el valor a los alimentos, lo que sí es fácil hacer es eliminar aquellos impuestos que no son IVA, aquellos impuestos que están sobre el IVA. Y no estoy hablando del impuesto específico que pagan los cigarros, ni del impuesto específico que paga el alcohol. Estoy hablando del impuesto, del sobreimpuesto que paga el pan. ¿Por qué el pan paga sobreimpuesto? ¿Y los parásitos se meten en ese asunto? Obvio que no se van a meter, porque cuando es muy fácil decir, oye, quitémosle el IVA a los alimentos, así como todos los tipos progres, picado progre, todos dicen quitémosle el IVA al libro. Claro, quieren que le quiten el IVA al libro para que el Isabel Allende, y estoy nombrando a alguien decente dentro de los variantes de indecentes que hay que se dicen escritores, termine siendo subsidiada, para que las editoriales, las multinacionales editoriales de Barcelona, terminen siendo subsidiadas. A eso se refiere con quitarle el impuesto al libro. Ahí tenemos el populismo en su mayor expresión. ¿Cómo hacemos la distinción entre el libro de extrema necesidad y lo que es el libro basura? ¿Cómo hacemos esa diferencia? Bueno, ¿cómo hacemos la diferencia entre la comida chatarra, entre la comida que es un lujo y la comida de primera necesidad? ¿Cómo le quitamos? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Si le quitamos el IVA a los alimentos en general, le estamos quitando el impuesto también el IVA al sushi. Le estamos quitando el impuesto a la comida kosher. Le estamos quitando el impuesto al salmón, al aceite de oliva. ¿Entiende usted? A la serie de delicatessen, porque mire la genialidad de los hermanos Parásiti. Terminan reconociendo lo que se viene diciendo hace años, pero por personas decentes, como por ejemplo el mismo Marcel Cló, la gente de Senda, Manuel Riesco, por ejemplo, que vienen diciendo de que el crecimiento que experimenta Chile es un crecimiento empobrecedor y que los pobres en Chile apenas tienen para pagar sus alimentos y que todo el sueldo se va en pagar alimentos. Eso lo dicen continuamente en los economistas serios, no los Parásiti. Ellos están diciendo generalmente de que la mayoría de las personas gastan su sueldo en alimentos. Pero, ¿qué es lo que comen los pobres? Los pobres comen fideo a cuenta con salsa a cuentas. Y harta sal, y a veces le echan hasta, bueno, esas cosas como ketchup, mostaza, bueno, todas esas cosas que deberían proscribirse, pero están. Los chitos que lo hacen con celulosa y otras cosas. Ahí está ese memorable capítulo de un programa que da vuelta, usted búsquelo por Chito en Telesur, en donde muestra que encienden unos chitos, o para los más viejos unos Fonsi, y esta cuestión se enciende arriba de una mesa y no se apaga nunca. Y la explicación de un químico es que esa cuestión es indigerible porque eso es celulosa. Tendríamos que ser termitas para poder digerir unos chitos. Entonces se quedan depositados en nuestro intestino para siempre. Eso es lo que ocurre con algunos alimentos. Bueno, esos alimentos serían subsidiados también. ¿Cómo ponemos el tope qué es lo que es alimento y qué es lo que no es alimento? Pero también sería subsidiado a aquellas personas que comen poquito. Uno dice, estos huevos comen poquito. Claro, pero comen puras huevas caras, po, y puras huevas que vienen del extranjero. Si ha tenido la mala suerte de andar en un supermercado de barrio alto tratando de encontrar un alimento de primera necesidad, es lo peor que le puede ocurrir, porque usted encuentra de todo menos huevas de primera necesidad. Y esas personas comerán poco, pero gastan mucho comiendo.
De ahí se recauda IVA. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar el IVA al alimento? Si estos hueones, quiera o no quiera, la mayonesa o la mostaza francesa o alemana también es un alimento. También es un alimento. Entonces, ¿vamos a eximir del IVA a ese tipo de alimentos? Bueno, eso es una de las tantas cosas de los hermanos Parásiti. Uno de ellos, un ex alumno de la escuela militar, entonces ahí podemos explicar muchas cosas. Franco Parásiti, ex alumno de la escuela militar. Ahí podemos explicar un montón de cosas. Y nuevamente en esta asociación con Julio César Rodríguez, de este tipo que estaba hablando de que con una mano habla con los Parásiti y con otra mano habla en el cable, eso sí, con personas ya con criterio formado, con Marcel Clos. Pero así como en las elecciones pasadas el mismo Julio César Rodríguez apoyó a otro populista de tomo y lomo, otro populista con letra de neón gigante, como Marco Enrique Gumucio, Marco Enrique Ominami, como lo inventaron, la marca registrada Marco Enrique Ominami, pero su nombre es Marco Enrique Gumucio. Ahora está dale que dale con los hermanos Parásiti. Y claro, como decía la nota que circula por internet de la página Tanto Te Importa, aunque la última vez que vi el servidor estaba caído, decía, claro, que además han sido validados por grupos de estudio muy serios como La Tercera, por ejemplo. Ahí tenemos el caso de los hermanos Parásiti que se meten en esta historia y se meten a destiempo. Ya, bajémosle el alimento a las personas pobres. Bueno, ¿y por qué no se meten en lo esencial? Lo esencial viene a ser el cobre. Ahí está el dinero. ¿Cómo recauda Chile? A mí no me molesta de que el IVA siga como impuesto. Pero si necesitamos hacer inversiones, pucha, ahí está el cobre. Ahí está el cobre. ¿Por qué el cobre es intocable, me pregunto? ¿Y por qué el cobre es intocable para los Parásiti, siendo que son economistas? Ellos son tan buenos economistas que se les olvida siempre el cobre. Bueno, y de paso se les olvida el litio, se les olvida el molibdeno, se les olvida todos los recursos naturales. Ellos lo llaman commodity. Se preocupan de hablar del precio del cobre como una cosa abstracta, como si el dinero del cobre llegara a Chile. Bueno, cuando usted quiera saber qué candidatos de verdad, pregúntele por el cobre. Ahí vamos a ver inmediatamente quién es populista y quién es un candidato de verdad. Parece que hay muchos miembros de esta piara. Y antes de irnos a un tema, como en esta revisión apretada de lo que ha sido esta última semana, de lo que han sido estos últimos días, cómo pasar por alto a Lawrence Goldborn, el empleado del mes de Horst Paulmann. Horst Paulmann, el tipo que se enriqueció lavando el dinero de Colonia Dignidad. Qué bello, 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 todo maravilloso. Hablando de Colonia Dignidad, cómo pasar por alto al hijo de Hernán Larraín y la ex ministra de Vivienda que se tuvo que ir por el escándalo Kodama, Magdalena Mate, Pablo Larraín Mate, aclamado, esa es la palabra que se utiliza en la prensa, porque no hay otra, aclamado en Cannes, aclamado por la prensa especializada en Cannes por su película sobre el no. No voy a cometer la torpeza de ponerme a hacer un análisis de una película que no he visto y que nadie acá ha visto tampoco, porque a no ser que alguna persona nos esté viendo desde Cannes. No voy a cometer la torpeza de hacer un análisis de una película que no hemos visto y que solamente conocemos de oída. Pero sí es bueno dejar esto presente. Fíjense cómo la derecha, en primer lugar, está muy preocupada, tremendamente ansiosa por hablarnos del pasado. Muy preocupada de hablarnos del pasado. Justamente ahora de que el problema está radicado en el presente. Ahora que el presente se hace difícil para la derecha, mire usted, la derecha es la que está preocupada del pasado. Así como
hace 10 años atrás la izquierda era la que estaba preocupada de hablar ansiosamente, histéricamente del pasado, a propósito de que no tenía ningún futuro ni ningún presente. Hoy día la derecha está tremendamente preocupada de hablarnos del pasado. Y esto no es reciente. La derecha hace bastante que está ensayando esto de tratar de contarnos de nuevo la historia. Ahí usted tiene eso que hicieron en Chilevisión, historias de mujeres. Y que también había un capítulo dedicado al golpe de Estado. Y obviamente todo el golpe de Estado tenía que ver con un asunto de cama, porque si es Chilevisión tiene que ver con cama o tiene que ver con Fernando Villegas inmediatamente y Matías del Río, y eso inmediatamente lo deja asexuado. O la weá tiene que ver con el colchón o con Fernando Villegas y Matías del Río y el bofil. Bueno, por un lado existe esta necesidad de la derecha, una necesidad reciente de la derecha, de tratar de contarnos lo que ocurrió en el pasado. Esto es reciente. Y por otro lado, existe una necesidad de poder suplantarnos ese pasado. Existe la necesidad, como decía, de contarnos, de mirar hacia el pasado por no ser capaz de hacerse cargo del presente y de las urgencias del presente de parte de nuestra clase dirigente. Y por otro lado, existe esta necesidad de blanquearnos el pasado, haciéndolo el gesto más importante que tiene la historia en la política. Quien se hace dueño de contarnos el pasado, se hace dueño de la historia, y se hace dueño del presente, y también se hace dueño de las posibilidades de pensar en el futuro. Bueno, esos son los ejercicios que trata de hacer la derecha. Pero contaba que el empleado del mes de Horst Paulmann, aquel vendepatria de Lawrence Goldbrunn, yo me imagino a Goldbrunn diciéndole a su señora: no te preocupes, y con esta sonrisa de facho, esta sonrisa de facho lameculo, es decir, ni siquiera de facho que no come nada like, sino que de facho lameculo. Con esta sonrisa, Goldbrunn diciéndole a su señora: no te preocupes, en 81 meses te voy a sacar un orgasmo. Porque ahora salió con la historia de que el puente del Chacao va a salir en 81 meses. Y que no necesita otra cosa que una pista de ida y otra pista de vuelta. Pucha, que sería excelente hacer una barricada en ese puente, porque hasta los genios de la concertación se dieron cuenta que la weá, si no tiene 3 pistas, un puente de tantos kilómetros, no sería viable. En términos estratégicos, digo. Piense usted en un accidente de tránsito. ¿Cómo salen de ahí en un accidente de tránsito en un puente que tiene una vía de ida y otra de vuelta, sin berma? Piense en lo que sería quedar con la pana del tonto en la mitad del puente del Chacao. Bueno, a Goldbrunn no se le ocurre eso, porque Goldbrunn es la sonrisa y el lameculismo mismo, y nos ha dicho esta frase que ha quedado para la historia: no, el puente del Chacao se va a hacer en 81 meses, y se va a hacer por precios módicos. Esto suena casi a que van a traer a unos niños chinos en barco factoría a construir el puente. Y también suena a: qué hueón más cagado de miedo que aquel que está pasando un puente que se anuncia que va a ser construido a precios módicos, en plazos estrechos y tiempos módicos y muy poco dinero. Esas son las órdenes de este ministro de excelencia. Y lo que me quedé pensando cuando Goldbrunn estaba diciendo esto es en aquello que se han especializado estos derechistas lameculos en los últimos años. Se han fijado de que no solamente están vendiendo el producto, sino que están vendiendo la promesa del producto. Fíjense en la manera en que circulaban los bonos basura en Estados Unidos, los famosos subprime. Bueno, han dicho de todos modos que se tratan de instrumentos
contables, instrumentos financieros tan complejos que no pueden ser explicados ni entendidos ni siquiera por los mayores expertos. Sí pueden ser explicados y entendidos. A grosso modo significa de que los tipos le están poniendo plata a la cosa, a la promesa de la cosa, a la promesa de la promesa de la cosa, a la promesa de la promesa de la promesa de la cosa, a la promesa de la promesa de la promesa, promesa de la cosa. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que sucede con esto. Entonces, Goldboom, dedicado también a este negocio, no está poniéndonos un puente en Chiloé, sino que está tratando de hacer un negocio con la especulación de lo que podría ser un puente en Chiloé. Un puente que, dicho sea de paso, seamos justos, le subiría enormemente el valor a los predios que tiene Piñera en Chiloé. Cerdos dedicados solamente al dinero. Pero bueno, ese ha sido Goldboom esta semana, una vergüenza, pero que no se nos pase colado, como nos recordó oportunamente hoy día en la tarde Rosco, que no se nos pase colado el hueón que se caga más hediondo de todos. No estoy hablando de Lavín. Esta vez no estoy hablando de Lavín. Estoy hablando de un camarada de Lavín. Y estoy hablando de un tipo que se dedicaba a hacer barricadas para que no llegaran observadores de derechos humanos en los 80. Hay videos donde muestran a Longueira haciendo barricadas para que no entrara Robert Kennedy a ver qué es lo que estaba ocurriendo en Chile. Volcando vehículos, porque estamos hablando de barricadas ABC1. No estamos hablando de barricadas que se hacen con neumáticos usados y pinchados, sino que estamos hablando de hueones que vuelcan autos. Y claro, con todos los DIN a su alrededor. Hablando de estos tipos así como con el carácter débil o un tanto exaltado. Loquillo, claro, porque son de derecha, o si no serían terroristas. Como en el caso de Alaman, que cuenta a rajatabla en su memoria de que él se dedicaba a disparar desde un departamento el día del golpe de Estado para evitar de que unos trabajadores pudieran salir de su lugar de trabajo y de esa manera entregárselo a un pelotón de fusilamiento. Ahí estaba Alaman. No, si no estoy tratando de matar a los precandidatos de Piñera porque estos hueones se matan solos. No se preocupe de eso. Estamos diciendo lo que está ocurriendo. Bueno, estaba hablando de Longueira y esto que ocurre con la Polar. Y nuevamente estamos con esta bicicleta eterna del lucro por el lucro, del lucro por el lucro por el lucro por el lucro, del único valor, el dinero bajo cualquier otra consideración. Todo valor supeditado al dinero. En el caso de Longueira, que llega a un acuerdo, y pensemos con quién está llegando a un acuerdo. Está llegando a un acuerdo, se supone que con la Polar, por nosotros. Un acuerdo al cual nadie le ha dado un patrocinio y poder para que él llegue a ese acuerdo, pero él está haciendo un acuerdo oficiosamente por nosotros con la Polar. Pero ese acuerdo no tiene es nuevamente el tema de Freirina, nuevamente el mismo tema de Freirina. Aquí no tenemos a Mañalich viajando para ayudar al pueblo, sino que tenemos a Mañalich viajando para ayudar a los cerdos. Aquí Longueira tenía un pequeño problema, y lo había dicho meses atrás, y lo había dicho con toda franqueza, pero con esta franqueza que solamente los hijos de puta estilo Longueira pueden tener. No vamos a aplaudir este tipo de franqueza, porque estamos hablando de una franqueza de conche su madre. Eso es lo que está ocurriendo con Longueira. ¿Qué dijo meses atrás? Care raja Longueira. Longueira, el hueón que se le ocurrió ir a votar a La Pintana y lo taparon, lo tapizaron a pollo. Estos hueones que se creen presidenciables porque lo aclaman, hueón, en una reunión de la UDI, hueón.
¿Qué mierda le importa eso? Si todos saben que ellos son menos del 1%, weón. Son el 1% del 1%. ¿A qué mierda le importa que huevón es aclamado en una reunión de la UDI, weón? A ellos. Pero a nadie más. Bueno, y a los hueones de la prensa canalla. Obvio, obvio. A la Connie Santamaría, al Iván Valenzuela que le fueron a asaltar su casa. A mí me gustó el titular que había sobre el caso de Iván Valenzuela, que es un periodista, y dice ser periodista, un buen periodista. Y decía, millonario robo en casa de Iván Valenzuela. Para que usted vea lo rentable que es chupar el pico en este país. Lo rentable que es chupar el pico de que un tipo que es periodista, en vez de estar en la miseria, es un tipo que le van a robar y le roban millones. Bueno, no me pierdo. Longueira. Se supone que llega a un acuerdo y a la persona que le repactaron unilateral. Esto también es un eufemismo. Salgamos de este neolenguaje orwelliano de repactación unilateral. Vámonos a lo que sería un pacto. ¿Qué es lo que es un pacto? Un pacto es un acuerdo de voluntades. Cuando no hay acuerdo de voluntades, no es pacto. ¿Entiendes bien? Entonces, podría existir una repactación unilateral, es decir, una repactación que no cuente con el acuerdo de una de las partes. Falso, 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 falso. No puede ocurrir bajo ninguna circunstancia. No puede ocurrir. Existen contratos unilaterales, pero eso no tiene nada que ver con que sean unilaterales en ese sentido. Se le llama contratos unilaterales a aquellos que irrogan obligaciones solamente para una de las partes. Eso es un contrato unilateral. O un pacto unilateral, como usted quiera. Estos no son repactaciones unilaterales. Lo que son estas cosas son, o más bien, lo que no son es ni pacto ni contrato. Estos no son pactos, no son contratos, no son obligaciones, no son nada. Son nada. Y por medio de este artilugio, lo que hicieron fue matonescamente obligarle a las personas a que les pagaran. Esto es gravísimo. Esto es lo más grave que hay, es lo más indecente que puede haber. Y si usted piensa en las famosas, nuevamente, entre comillas, repactaciones unilaterales, usted va a encontrar metido a la financiera, a los bancos, a los aumentados créditos Corfo, a los créditos con aval del Estado, se va a encontrar con el gobierno mismo, se va a encontrar con los municipios, se va a encontrar con todos los hueones, todos los cerdos de mierda que se rigen por el lucro bajo cualquier tipo de consideración. Y esos no son contratos, weón. No son contratos en ningún sistema legal, weón. No son contratos en Moldavia, no son contratos en Uzbekistán, no son contratos en Fiji, no son contratos, weón, en ningún lugar del planeta son contratos. ¿Cómo acá llegan a ser contratos ese tipo de... ¿Cómo llegan a ser tomados en serio y como contrato esta amenaza? La amenaza del asaltante del banco, el papelito del asaltante del banco, ahora lo están llamando, oye, pacto unilateral, man. ¿Qué mierda están hablando? Bueno, a las personas que se le violentó lo más básico, escuche bien usted, lo más básico en un sistema capitalista y burgués, que es su libertad contractual, weón. Es decir, ni siquiera estamos hablando acá de lo más básico en lo que serían los derechos humanos, estamos hablando de qué es lo que sería más básico en un sistema de mierda como el que vivimos. En un sistema postrevolucionario, de una revolución inacabada y una revolución frustrada que fue la revolución burguesa, liberal, la revolución francesa. Estamos hablando de esa mierda de revolución. Bueno, esa mierda de revolución, inclusive antes de esa mierda de revolución existían contratos y esos contratos eran obligatorios. Con la Revolución Francesa existió eso que ahora hablamos de la ley del contrato. La ley del contrato. Nadie puede violentar esa ley del contrato. Incluso pueden pasarse por la raja muchas leyes, pero no la ley del contrato. Ese es el mandamiento, el primer mandamiento, y digamos del 1 al 10, de todos los mandamientos de un sistema liberal burgués. Y aquí en Chile eso no se respeta.
Y Longueira muestra como éxito llegar a un acuerdo de que se le van a devolver 15 lucas. 15 cagonas lucas. ¿Cuántos son estos en dólares? Estamos hablando de 30 dólares. Se le van a devolver 30 dólares a modo de compensación por no haberle preguntado ni siquiera agua va a una persona que le impusieron una razón para cobrarle plata. Y digo una razón para cobrarle plata porque eso no es contrato, no es pacto, no es nada. Claro, y el que quiera reclamar, que reclame. Que se vaya a los gloriosos tribunales de Chile. Que haga una fila de 10 años para que le... y pagando honorarios de abogado por adelantado por si le molesta el asunto. Esa es la situación en la cual estamos. Excelente, maravillosa. Pero Longueira muestra como éxito que se llegue a un acuerdo por 15 lucas. Pero volvemos al tema de los cerdos que están en este poder. En este gobierno en especial. Pero no nos olvidemos de otros cerdos como Pérez Lloma, como la misma Bachelet. No lo salvemos acá de la piara ni de la pira. Por favor. Ya, ¿qué es lo que dijo hace 3 meses atrás el rechuche su madre de Longueira? Dijo, es muy difícil que en este momento, que no le parecían coherentes las acciones de cobro que estaban emprendiendo algunos afectados por la Polar con la viabilidad como empresa de la Polar. Es decir, lo que estaba diciendo era de que si todas las personas buscaban que se les compensara económicamente, lo que iba a pasar es que nadie iba a ser compensado económicamente porque la Polar iba a quebrar. Bueno, ahora la Polar no solamente está con problemas de números azules, porque si nos fijamos en lo que ocurrió hoy día con este pacto unilateral sobre un pacto unilateral que sería lo de Longueira, porque Longueira volvió a repactar unilateralmente, oficiosamente, como dije en un principio. Supuestamente está repactando una deuda que nosotros no tenemos con estos tipos que no alcanzan ni siquiera la palabra usurero para calificarlo. Bueno, era imposible de que la Polar pudiera contraer obligaciones y crédito, y estamos hablando de recibir dinero ajeno, y por qué no, estamos hablando de recibir nuestro propio dinero, porque los que dan ese dinero somos nosotros, es decir, los que dan ese dinero son las AFP. Bueno, las AFP dijeron no le vamos a pasar plata a la Polar hasta que arregle este problema con los rotos. ¿Ya cuánto cuesta arreglar el problema con los rotos? 30 palos verdes, ya perfecto, te prestamos 100 millones de nosotros, po weón. Y por mientras, ¿qué es lo que hacía la Polar? Estaba abriendo una tienda en Colombia. Fíjense que preocupada estaba la Polar del dinero de nosotros. Preocupadísima. Entonces Longueira hace toda esta operación y trata de sacarle ganancia política a una gestión que hace por los cerdos igual que él, que son los tipos de la Polar. Hace 4 años atrás, a usted le hubiesen preguntado, bueno, ¿cuál es la diferencia entre votar, cuál sería lo que podría ocurrir de diferencia si es que sale alguien de la Concertación o si sale alguien de la derecha? ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, casi nadie habría dicho que se advertía alguna diferencia. Bueno, las sutiles diferencias tienen que ver con que estos tipos llegaron sin ningún tipo de asco ni ningún tipo de reparo a robarse todo lo que encontraron. Entraron como un grupo de unos o de seguidores de Genghis Khan. Estamos hablando de un grupo de guerreros bárbaros. Llegaron a caballo a la civilización y se están robando todo. Y algunos tipos como Longueira están afirmando la puerta de la ciudad para que los ciudadanos no puedan cerrar las puertas y los ladrones corran libremente, circulen libremente llevándose todas las joyas de la civilización, las que van quedando. Ese es el rol que cumple la derecha. Ese es el rol que cumple la derecha en Estados Unidos y el rol que cumple la derecha acá.
Si elegimos a tipos picados socialdemócratas, lo que nos vamos a encontrar es con un portero. Un portero que va a estar preocupado de que entren estos mismos guerreros a llevarse el dinero previo pago. Previo pago, y timbre y burocracia. Pero en el caso que está a la derecha, no, la puerta se abre completamente y hay tipos que se dedican a cuidar que la puerta no se cierre. Porque no digamos que, salvo eso, hay grandes diferencias. Lo he dicho una y otra vez. Le envío un saludo enorme a Elis Hendrik, que nos envió un audio de un programa que espero que se haga periódico, que es Crónicas de una multipatria. Y ella explicaba lo de cómo está la situación en Estados Unidos, muy ilustrativa de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero aquí en Si viene el estallido también lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Los presidentes demócratas en Estados Unidos han ocasionado más guerra que los presidentes republicanos. Pero cuando uno empieza a pensar en los republicanos son los que están preocupados justamente de cuidar las puertas para que se robe a manos llenas. La crisis subprime se originó a propósito de estos mismos tecnócratas de derecha, la misma corbata, la misma cara de chuche su madre, la misma cara de chuche su madre. Aquí o en Estados Unidos, la misma cara. Como blanquitos, con ese sudor que es como grasoso, oleoso, pero medio blanquecino. Así como como que tuvieran testículos acá en vez que amígdalas. Y como que en vez que sudar, fuera como semen que les corre por la cara. Bueno, estos hueones, eterno y negro, y la sonrisa, la sonrisa patentada de Lavín, la sonrisa de estos chuches su madre. Pero ¿cuál es el rol que cumplen estos hueones? ¿Se pudo robar con la subprime? Gracias. Aquí estos hueones le habían sacado cuajo la puerta. Ahí antes había una puerta, había un portero. Antes, por último, uno tenía que anotarse, weón. Anotarse en el libro. Ahora no hay nada, no hay puerta, no hay conserje, no hay libro de ingreso, no hay nada, weón. Entonces los weones llegan, ni siquiera alguien que les diga, hola, ¿a qué venís tú? Vengo a robar. Ah, pase. Y que se pongan a copuchar así como con el paño naranjita con que hacen aseo y les cogen así, ay, ¿cómo has estado? Bien. ¿Y cómo te ha ido con el robo? Bien, más o menos. No, nada de pérdida de tiempo en eso. No. Aquí es llegar, entrar. 2 cucharadas a la papa. Entran y salen, robándose todo, weón. Y el rol de estos weones de la derecha es mantener abierta esta puerta. Y ahí tenemos weones como Longueira, ahí firmes en la puerta. Que nadie la mueva. Ya, muchachos. Vamos con un tema. Puta que salió difícil el tema.
Ahí teníamos a la Floripondio, a la mítica Floripondio, que ahora a la farandulizada Floripondio, que ahora todos sabemos que no tiene nada que ver con ese grupo de verdad que existía antes, sino que ahora está todo dedicado a la pachanga, en un país pachanguero, en un país bailarín. Antes decían que éramos muy apagados, muy aburridos. ¿Cómo no reconocer lo frívolo que somos ahora, man? Cuando vemos que la Floripondio, en vez de estar dedicada a crear himnos como este, está dedicada a hueaditas como las que las que hemos escuchado últimamente. Bueno, pero todos se entretienen. Y ahí pueden bailar los cuicos, los cuicos, los fachos, y todos pueden encontrar entretenido las cancioncitas pachangueras. Pero matar al presidente no lo puede escuchar cualquiera. De hecho, al punto de que ya ni siquiera se puede citar la letra de matar al presidente. Porque ahí nos podemos encontrar